queridos amigos, ya comenzamos nuestro programa de Tripas Corazón. Yo soy Gaby Gabriel y es un placer estar con ustedes, como siempre, transmitiendo desde la mejor estación. Le mandamos un saludo a toda la gente linda que se está conectando a través de nuestros diferentes medios en el 106.5 de la FM aquí en Salina Cruz. Los están conectados también en nuestra estación hermana, el 100.7 desde Ixtepec, y los que están acudiendo a la página oficial de Facebook, que nos pueden escuchar en la retransmisión en nuestra página Radio TV de Tripas Corazón o en la página de YouTube Gaby Gabriel, y le ponen la pestañita ahí de Tripas Corazón para que pueda ver todos nuestros contenidos. Hoy, como siempre, tenemos una gran entrevista, un gran programa para platicar de un tema de verdad muy interesante. Pues está con nosotros una invitada muy especial. Ella es María Teresa Garcieli, es hematóloga, maestra en ciencias médicas, trabajó en el Centro Integral de Hemostasia y Trombosis en el Hospital General Regional número 1, Dr. Carlos MacGregor, en la Ciudad de México, y actualmente se encuentra realizando un entrenamiento especializado en enfermedades que tienen que ver con esto de la sangre, ¿sí? Y con muchos temas que vamos a platicar con ella. Ella se encuentra en este momento enlazada desde Italia, allá en Milán, y bueno, además es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mexicana, que nos pone en alto, por supuesto, con tanto estudio, con tanta especialización, y que el día de hoy nos hace el favor de estar en su programa. ¿Cómo está, doctora María Teresa? Qué gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación, la oportunidad de platicar de estas enfermedades que son tan interesantes, tan a veces poco conocidas, pero importantes como todas para nuestros pacientes, para nuestra población mexicana. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de tantas enfermedades que tienen que ver con la sangre, de una en particular, que es la hemofilia. La llamada enfermedad de los reyes, ¿no? Porque la padeció en algún momento algún rey de España, me parece, y no sabían qué es lo que tenía. Y bueno, ese es uno de los grandes antecedentes, ¿no? que hay en la historia con esta enfermedad. Coméntenos, para la gente que no sabe, ¿qué es la hemofilia? Ok, pues la hemofilia, sí, conocida como enfermedad de reyes. Ahorita vamos a ver un poquito por qué le dicen así, cómo fue que fueron afectadas muchísimas casas reales. Pues es una deficiencia de uno de los factores de la coagulación, ¿no? Para que nuestra coagulación de la sangre se pueda llevar a cabo, se necesitan varios componentes. Algunos de ellos son las plaquetas y algunos otros se llaman factores de la coagulación. Los conocemos por su número, ¿no? Y la hemofilia es la deficiencia del factor 8, ¿no? De la coagulación, que nos da origen a la hemofilia tipo A, que es la más frecuente, o la deficiencia del factor 9, que nos da origen a la hemofilia B, que también así lo conocemos, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos factores se encuentran codificados por un gen que se encuentra en el cromosoma X, ¿no? Que es el que, digamos, tenemos dos, las mujeres, y los hombres tienen solo uno. Entonces, esta deficiencia de cualquiera de los dos factores de la coagulación lo que hace es que nuestro coágulo no se forme adecuadamente. O sea, sí se empieza a formar, sí empezamos a formar un coágulo cuando tenemos una hemorragia, una microhemorragia, pero este coágulo no va a ser de buena calidad. Va a ser un coágulo que no nos va a permitir que se termine de formar el taponamiento que va a detener la sangre. Uh-huh. Y así. Bueno, ¿cuántos tipos de hemofilia ya están clasificados hasta ahora? Hasta ahora la hemofilia solo son dos, ¿no? La deficiencia del factor 8 y la deficiencia del factor 9. O sea, hemofilia A y hemofilia B. Y ambas se pueden subdividir según su gravedad en leve, moderada o grave, dependiendo de la cantidad de factor que tengamos. Habrá personas que tienen un nivel muy bajo, que van a ser los graves, y habrá personas que tienen un nivel no tan bajo, pero más bajo que el resto de la población, que ellos tendrán hemofilia leve. Si uno nace con ese tipo de gravedad, o sea, si yo soy de hemofilia grave, siempre voy a ser grave,
y si nazco con hemofilia leve, siempre voy a ser leve, o sea, no puedo cambiar de hemofilia grave o a hemofilia leve, no voy a mejorar así. Igual la familia, si en mi familia hay hemofilia leve, todos los que tengan hemofilia tendrán hemofilia leve y todos los que tengan hemofilia grave, pues tendrán, si la familia es de grave, pues será grave. O sea, esto es heredable. Una vez que se encuentra este factor dentro de una familia, en la siguiente generación o en alguna de las generaciones se va a presentar, o es una regla de que en la siguiente se presente. Bueno, es que esta enfermedad es una enfermedad ligada al X, ¿no? Entonces, yo como mujer puedo tener el X afectado, o a lo mejor mis óvulos van a ser ahora sí que mutantes y tendrán el gen del factor 8 o 9 afectados, y yo lo puedo ir heredando. Y eso fue lo que pasó en Europa con la reina Victoria. Ella tenía el gen del factor, en su caso era del factor 9, y tuvo un hijo con hemofilia, nada más uno, que falleció no tan joven, ¿no? para el estándar de la época, pero tuvo muchísimas hijas, y esas hijas, algunas de ellas fueron portadoras, entonces fueron también teniendo hijos. Casi ninguna en la primera generación tuvo hijos varones con hemofilia, pero sí tuvieron hijas portadoras de hemofilia. Entonces, a la hora de empezarse a casar, digamos, no es relativo a la consanguinidad, pero pues obvio, pues eran nietas de la reina Victoria, hijas de la reina Victoria, pues se casaron con diferentes príncipes de casas importantes y tuvieron hijos ya que sí tuvieron hemofilia, ¿no? Ellas portadoras tenían hijas que tuvieran, pues fueran portadoras, o hijos que tuvieron hemofilia, ¿no? Una de ellas pues fue, por ejemplo, la zarina Alexandra de Rusia, ¿no? Que tuvo al famoso zarevich Alexei de Rusia, y que fue, pues, hay quien lo considera el hemofílico o la persona con hemofilia más famosa. Y también la reina Victoria Eugenia de España, que tuvo a uno de los príncipes españoles, tuvo hemofilia y sí falleció de esto. También ya falleció en la vida adulta. Creo que no me acuerdo si fue el tío o el tío abuelo del que es el actual rey, el rey Felipe de Borbón. Entonces, ya después de ahí no ha habido más, porque ya las líneas, digamos, de transmisión, pues se han ido, o de herencia, se han ido cortando. Originalmente se dice que surge esta enfermedad porque en ese momento se creía que era permitido que se casaran entre familia, ¿no? Y entonces Exacto. Ahí hubo de alguna manera algún problema genético y otras enfermedades genéticas que se derivaban y que las sufrieron precisamente los reyes y no sabían por qué, y el tema en realidad fue que se casaban entre primos y entre hermanos. Pues más o menos, porque en realidad la hemofilia, sí, mucha gente piensa que es por consanguinidad, pero en realidad no. No es un determinante la consanguinidad, o sea, que sean entre primos o hermanos para que sean, para que tengan esta enfermedad. Es ligada al X, no es recesiva, pero pues esto pasó, también se relacionaba con eso porque justamente esta familia tan grande de la reina Victoria, muchos eran primos entre ellos, o primos segundos o primos terceros, pero en realidad la hemofilia se presenta con la misma frecuencia en todas las poblaciones humanas. Aún así, si dijéramos ya ningún hemofílico, persona con hemofilia, portadora de hemofilia, deja de tener hijos hoy, de todas maneras la hemofilia seguirá presentándose porque es una mutación que ocurre en el gen del factor 8 del factor 9. En México, ¿cómo estamos en gráficas y en estadísticas sobre esta enfermedad? Porque yo creo que hay que ir bajando el tema a pensar que es algo que sí sucede en este momento y que hay personas que lo están padeciendo. Claro que las hay. De hecho, tenemos, como en muchos de nuestros países, hay un subregistro de pacientes o de personas que padecen esta enfermedad, sobre todo de los casos leves, porque pues mucha gente no se da cuenta. La Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que es quien lleva el censo, digamos, de las personas con hemofilia, donde no todos se registran. Entonces, si hay personas con hemofilia que me estén escuchando, hay que registrarse en el Registro Nacional de Coagulopatías para saber cuántos somos. Hay aproximadamente entre 5,000 y 6,000 personas con hemofilia registradas. Sin embargo, por la frecuencia que es constante y la población de México, creemos que hay más o menos otras 5,000 personas que no están registradas. Porque somos 126 millones, pues debería de haber aproximadamente 12,000
personas con hemofilia en el país y solo tenemos entre 5,000 y 6,000. Muchas de estas personas puede ser que tengan hemofilia leve, que es la que da menos manifestaciones clínicas y pues que no se hayan dado cuenta. O personas que tienen hemofilia grave y que viven en lugares remotos que no se les ha hecho el diagnóstico y que también están subregistrados. Pero sí, la hemofilia es una enfermedad que sí existe, sí está tomada en cuenta dentro de los protocolos nacionales. En el IMSS es la institución que más pacientes con hemofilia trata en el país. La mitad de todos los de México se tratan en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, es la institución que más tiene para la adquisición de factores y tratamientos. ¿Es posible entonces tener la enfermedad de manera leve y no darse cuenta o estar sin un diagnóstico? Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la hemofilia grave, ¿no?, que es la que tiene el nivel más bajo de factor, yo voy a tener las manifestaciones clínicas desde una edad muy temprana, ¿no? Inclusive pacientes que tienen cirugías en la etapa de que son bebés, en la etapa de lactantes, pues pueden tener desde entonces algunas manifestaciones hemorrágicas, o cuando son vacunados o cuando empiezan a caminar, ¿no?, empiezan a gatear, pueden empezar a tener las manifestaciones clínicas. Sin embargo, los pacientes con hemofilia leve, las personas con hemofilia leve pueden vivir toda su vida si nunca tienen ni cirugías, ni traumatismos, que nunca han tenido un reto hemostático, pueden vivir toda su vida sin tener el diagnóstico, porque el factor o el nivel del factor les permite hacer una vida pues casi libre de hemorragias, o son hemorragias que a veces no les llaman tanto la atención. Vaya, ok. Bueno, pues estamos casi a punto de llegar a nuestro corte. Estamos platicando sobre este tema tan interesante que es la hemofilia con nuestra invitada, que es una especialista, y que me gustaría que en el siguiente bloque platicáramos, para empezar, pues de los síntomas. ¿Cuáles podrían ser los síntomas para aquellas personas, como dice usted, que nos estén escuchando y que a lo mejor tras esos síntomas no se han dado cuenta que la problemática es de otro tipo, o a veces no se tiene el dinero o no se tiene el servicio médico y no se ha podido llegar a este diagnóstico, pero ha de haber algunos puntos de alarma, doctora, que seguramente pudiera la gente que nos está escuchando saber que puede ser que este problema sea, que no es algo común, a lo mejor cortarte y que tardes en sanar o cosas de este tipo, ¿no? Exactamente, así es. No va a ser una hemorragia, porque a veces esperan que el paciente llegue así sangrando, con una hemorragia activa, que se vea que se le está saliendo la sangre por alguna parte, pero no, en realidad son hemorragias profundas, son hemorragias de los tejidos blandos, son hemorragias de los músculos, de las articulaciones, lo que nos lleva a tener que a realizar la sospecha de hemofilia. Así es, pues vámonos a un corte, amigos, y regresamos en este su programa de Tripas Corazón, platicando con la doctora María Teresa García Lee. Ella es hematóloga. Vamos a seguir platicando este tema de la hemofilia y ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en su programa de Tripas Corazón. Gracias por estar con nosotros, escuchando este interesante tema. Hoy en nuestra entrevista con la doctora María Teresa García Lee, ella está en este momento transmitiendo y conectada desde Italia. Le agradecemos de verdad la entrevista y el espacio para platicar de un tema de verdad importante, que es la hemofilia. Y bueno, en el primer bloque estuvimos comentando sobre qué es esta enfermedad, de dónde surge, pero ahora vámonos a lo que sería, cuáles serían los síntomas. Cuando un niño nace, inmediatamente podemos, bajo algún estudio, identificar que nace con hemofilia, o hay un tiempo considerable para que comencemos a darnos cuenta que algo está mal. Bueno, hay digamos como dos escenarios. Uno es el escenario en el que ya sabemos que este bebé proviene de una familia en la que hay hemofilia, ya sea porque yo como mamá sé que mis hermanos tienen hemofilia, que el abuelo materno tuvo hemofilia, que hay hemofilia en la familia. Entonces podemos hacer los estudios, sobre todo en la hemofilia A. Inmediatamente que nace el bebé se pueden tomar muestras del cordón umbilical, y en hemofilia B se toman y luego se repiten
porque el factor 9 sí puede cambiar un poquito, o sea, no es que la hemofilia se cure, sino que los bebés a veces no tienen el hígado, que es el que produce los factores de la coagulación, suficientemente maduro al nacer, y puede estar el factor 9 que es dependiente de la vitamina K, por eso los bebés a todos les inyectan vitamina K cuando nacen, un poquito bajo. Entonces se repite para confirmar que fuera hemofilia B. Eso si yo ya sé que provengo de una familia en donde hay hemofilia, qué tipo de hemofilia es, etcétera, se puede realizar el diagnóstico al nacimiento. Sin embargo, yo no lo sé porque habrá muchas personas que nacen con hemofilia como el primer caso en su familia. ¿Qué es lo que me puede llamar la atención? Pues por ejemplo, en pequeños que se hace la circuncisión al nacer, pues que tengan una hemorragia prolongada, ¿no? Eso también puede ser, es una hemorragia anormal, habrá que buscar que no tengan alguna alteración de la coagulación. A veces cuando les hacen el tamiz neonatal en el talón que se pica, y generalmente es una punción que no causa ningún daño, que continúe el goteo sanguíneo, que se haga un hematoma, que es una colección de sangre grande, ¿no? Eso pues que me llame la atención. De ahí hasta que los bebés empiezan como a tener ya más actividad física. ¿Por qué? Porque las hemorragias no son hemorragias aparentes, así yo no voy a ver que el bebé sangre de la nariz, de los ojos, más que si tiene como algún traumatismo. Por ejemplo, bebés que a lo mejor si nacen y se sacan con fórceps o con maniobras, pues sí se les pueden hacer grandes hematomas bajo el cuero cabelludo, que también habría que evaluarlos si fueran muy grandes o que tuvieran hemorragias del sistema nervioso central al nacer. Esos bebés también deben de evaluarse, o que cuando empiezan a moverse, que es ya después de los 6 meses, que empiezan un poco a voltearse, a gatear, etcétera, que tengan traumatismos y que puedan tener hemorragias del sistema nervioso central o chichones muy grandes, muchos moretones, o que cuando son vacunados se les hagan grandes moretones o grandes equimosis en los bracitos, en las pompis, etcétera. Cuando empiezan a caminar o a gatear, que no quieran moverse, que se señalen que les duele, sobre todo en los tobillos. Es muy raro en las muñecas, pero puede ser en los tobillos, en las rodillas, que la veamos hinchada o que el bebé llore y no sepamos por qué. Generalmente estas articulaciones pueden estar dolorosas, no las va a querer mover el bebé, va a estar irritable, rojas, calientes. Conforme va aumentando la actividad física de este pequeño, pues entonces podemos tener otras manifestaciones clínicas, ¿no? Hay quien me dice que su primera hemorragia fue aventándose de la resbaladilla, que se les hacen grandes hematomas en los glúteos o que se caen, etcétera, ¿no? Pero también hay otras familias que han perdido bebés porque tienen hemorragias y llegan a urgencias con hemorragias del sistema nervioso central y no se sabe cuando son familias que no saben que tienen hemofilia, pues puede pasar eso. Entonces yo como padre, ya sea padre o madre, pues debo estar al pendiente de que mi bebé se esté desarrollando adecuadamente, ¿no? Que no esté retrayendo ninguna parte del cuerpo, ninguna rodilla, codo, que no se le estén formando equimosis muchas veces, moretones, ¿no? Hay algunas, en hemofilia no es tan frecuente, enfermedades hemorrágicas que pueden pasar como maltrato infantil, pero bueno, si yo veo que a mi hijo se le están formando este tipo de cosas, tiene articulaciones dolorosas, pues hay que llevarlo a la consulta médica. Como médico de primer contacto, pues tengo que ver que este bebé se esté desarrollando bien, que sus articulaciones estén correctas, que no tenga hemorragias o moretones grandes donde donde se ponen las vacunas o inyecciones. Hay quienes tienen tratamientos antibióticos inyectados o alguna otra cosa durante sus primeros años de vida, ¿no? Porque el diagnóstico, lo que tengo que tener es la sospecha clínica, porque el diagnóstico no es tan difícil como en otras enfermedades. Yo tomo unos tiempos de coagulación, que son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, y en ese tiempo de tromboplastina parcial activado va a estar muy alargado, ¿no? A lo mejor suena muy difícil, pero es un estudio que es súper frecuente, ¿no? Es los famosos tiempos de coagulación, todos los que los van a operar se los hacen,
Y ese es otro momento. Lo que hablábamos hace rato de la hemofilia leve, que muchísimas personas pueden pasar desapercibidas de esta enfermedad, a veces cuando les hacen unos tiempos de coagulación para una cirugía, es que se dan cuenta que este tiempo de tromboplastina parcial activada está muy alargado. Entonces, si el cirujano, el anestesiólogo es vivo, pues se va a dar cuenta. Hay algunos otros pacientes que pueden no estar tan alargado y que puede pasar desapercibido y tener hemorragia durante una cirugía. Obviamente que todas las cirugías pueden causar hemorragia, pero si yo estoy viendo que esa hemorragia no es normal, ¿no? Que por una por una intervención pequeña hubo un sangrado muy abundante, hubo que transfundir al paciente, o que tienen unas hemorragias retardadas, o sea que salió bien, pero a las 5 o 6 horas está otra vez sangrando, pues tengo que ver que eso no es normal, ¿no? Entonces hay que derivar al hematólogo pediatra o al siguiente nivel de atención para poder hacer el diagnóstico. Eso es muy importante, que yo tenga la sospecha clínica para derivar al siguiente nivel de atención, ¿no? O acudir al siguiente nivel de atención médica para evitar una complicación que pueda poner en peligro la vida o que cause discapacidad a largo plazo. Claro, y enfermedades comunes o cosas comunes para los papás que tienen que estar cuidando a sus hijos. Por ejemplo, un tratamiento odontológico, doctora. ¿Cómo se trata? Y si tienen, por ejemplo, alguna enfermedad que le pasa comúnmente a los niños, gripa, tos, todo esto, ¿es cualquier medicamento el que se les puede dar? ¿O qué pasa ahí también? Porque imagino que ha de haber una adaptación con lo que se puede dosificar a una persona con esta enfermedad. Exactamente. Bueno, primero que nada, nunca automedicarse, independientemente de si uno tiene hemofilia o no, no hay que automedicarse, porque pues hay medicamentos que están indicados para ciertas edades, para ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada, en los pacientes que tienen hemofilia, que ya se sabe, pues no recomendamos el uso de aspirina, ni salicilato de bismuto, como son algunos jarabes para la diarrea, ni medicamentos antiinflamatorios más que los prescritos por el médico. Por supuesto que tratar de evitar la vía intramuscular. Si ya se sabe que el paciente tiene hemofilia, pues no inyectarlo, ¿no? Intramuscularmente. Tendremos que elegir otros medicamentos. Igual, educación para la salud. Si yo tengo una higiene adecuada de los dientes, que cuando son pequeños veamos que se laven bien los dientes los niños, que se hagan las profilaxis, las limpiezas y todo eso, la mayoría de los pacientes no va a requerir extracciones, endodoncias o alguna intervención más grave. Entonces, si es una limpieza, si es lavado de dientes, si es colocación de flúor, no necesitamos la colocación de factor y la pueden llevar a cabo los niños, ¿no? Entonces, eso sin problema. Ya si es algo que va a requerir anestesia, que es una intervención ya que implique a una inyección, entonces sí requieren pues a la preparación, dependiendo del procedimiento, con factor o algunos otros medicamentos que utilizamos para ayudar a la coagulación de la sangre. Claro que sí. Este tema del factor, ¿qué es el factor? ¿Es como un sustituto, digamos, depende del nivel de coagulación que tiene el paciente? Exactamente. Como ya decíamos, la hemofilia se divide en leve, moderada y grave. Entonces, si yo tengo hemofilia leve, voy a tener menos del 1% del factor que sirve para la coagulación. Si es una hemofilia moderada, del 1 al 3%, y si es por arriba del 3% hasta el 40%, es una enfermedad leve. Entonces, a mí por eso me gusta mucho la hematología, porque es algo muy fácil. Si a mí me falta el factor 8, ¿qué es lo que hago? Pues le pongo factor 8. Y si me falta el factor 9, pues ¿qué es lo que hago? Pues le pongo el factor 9. Entonces, hay diferentes formas de obtener el factor. Se puede obtener de donadores de sangre, ¿no? Que era lo que usábamos antes, se donaba sangre, de ahí se separaban las fracciones del plasma, o sea, de la parte líquida de la sangre, y se obtenían los crioprecipitados que se utilizaban para tratar la hemofilia A y el plasma que se utiliza para tratar la hemofilia B. Entonces, estamos en un momento en el que ya no necesitamos hemocomponentes, ya tenemos disponibles los factores liofilizados. ¿Qué quiere decir? Que de los derivados del plasma son de muchos donadores, se separa nada más el factor 8, se separa el factor 9 y se
someten a varios métodos de purificación y de inactivación viral, porque durante la década de los 80 hubo mucha contaminación viral, porque no se conocían algunas enfermedades como el VIH o la hepatitis C, la hepatitis B, bueno, no se habían descubierto aún, y entonces se hicieron estos derivados del plasma que están inactivados viralmente para que tengamos unos factores derivados de plasma que sean seguros, ¿no? Se pueden utilizar sin miedo a contaminarse de algunos virus. Y ya después tenemos los factores recombinantes, que eso se hacen mediante tecnología del DNA. Uh-huh. Y estos factores se aplican sin importar el tipo de sangre, es decir, si eres A, si eres B, si eres O negativo. Exactamente, porque los factores no tienen tipo, o sea, el que tiene el tipo de sangre, digamos, es el eritrocito, es el glóbulo rojo. Y los factores no reconocen el tipo de sangre, son iguales, ¿no?, para todos. Entonces, estos factores los podemos aplicar, que también es una ventaja, independientemente del tipo de sangre. O sea, el factor 8 para los de deficiencia de factor 8, para la hemofilia A, y factor 9 para la deficiencia para la hemofilia B, deficiencia del factor 9. Ok, bueno, pues vamos a seguir platicando esta interesante plática con nuestra invitada especial, María Teresa García Lee, especialista hematóloga, y ahorita regresamos para cerrar nuestro bloque de entrevistas, agradeciéndole a todos por su preferencia. En un momento regresamos, no se vayan. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, muchas gracias por seguir sintonizándonos en su programa de Tripas Corazón, hoy con una entrevista muy interesante platicando de la hemofilia y con nuestra invitada especial, la doctora María Teresa García Lee. Y bueno, vamos a cerrar nuestro tema, doctora, platicando sobre el enfermo que padece esta enfermedad y que ya es adulto. ¿Qué es lo que sí puede hacer en su vida normal que no? ¿Puede hacer ejercicio? ¿Puede salir a nadar? ¿Puede asolearse? ¿O qué es lo que sucede con su estilo de vida? Bueno, como te decía Gaby, la verdad es que hemos vivido en los últimos 5 años un cambio radical en la cantidad de factor que tenemos disponible, ¿no? Entonces, en los últimos 5 a 10 años, la cantidad de unidades de factor disponibles en México ha crecido mucho, de tal manera que les damos a los pacientes el tratamiento profiláctico. Antes nada más sangraban y les dábamos el tratamiento. Tenían articulación con hemorragia y el tratamiento, pero ahora se da el tratamiento de tal manera que se les pone el factor de manera profiláctica, o sea, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, para que no haya esas hemorragias, no tengan estas articulaciones dañadas y puedan tener una vida como una persona que no tiene hemofilia, lo más parecido a una persona que no tiene hemofilia. Obviamente hay cosas que ya no podemos regresar en el pasado, o sea, personas que desgraciadamente tuvieron infecciones por hepatitis C, por VIH. También tenemos disponibles tratamientos para la erradicación de la hepatitis C, para el tratamiento para el VIH, que también se ha convertido en una enfermedad crónica. O los daños articulares, pues ya más graves, no podemos revertirlos completamente. Sí, también ya contamos con cirugías ortopédicas que permiten que la calidad de vida mejore, tanto en dolor como en movimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida de la persona con hemofilia se va acercando más a la vida de la persona sin hemofilia. ¿Y qué pasa? Que antes, si la persona con hemofilia fallecía a los 17 años, ¿no?, o menos a los 30, o sea, ¿no?, o menos edad, ¿no? O sea, y en la década de los 90, 80, a los 30 años máximo por las contaminaciones por VIH, ahora estamos esperando que las personas lleguen a la vida adulta. O sea, tenemos pacientes de más de 60 años, pacientes de más de 40 años, ¿no?, que están empezando a tener las mismas enfermedades que tienen las personas que no tienen hemofilia, ¿no? Entonces, pues hipertensión, diabetes, nefropatías, etcétera, ¿no? Entonces, antes la incapacidad para la movilidad, porque nos daba miedo que los pacientes con hemofilia tuvieran esta actividad física porque no fueran a sangrar. Ahora, pues, los alentamos a que hagan deporte, a que hagan ejercicio, a que se mantengan fuertes. Es impresionante, la verdad, el cambio que se ha visto de estas personas. O sea, tengo pacientes más jóvenes que van al gimnasio, levantan pesas, etcétera. O sea, son casi que fisicoculturistas, retos de nado. O sea, la verdad es que sí es una mejoría impactante, ¿no?, impresionante,
No es exclusiva de las nuevas generaciones, o sea, hay pacientes que también la profilaxis, el poder tener tratamientos ortopédicos, etcétera, hacen que su vida mejore. Entonces, esto, pues también tenemos que verlo como fortalecimiento muscular, mejoría del metabolismo, o sea, que no haya diabetes, hipertensión, etcétera, porque también ya hemos tenido algunos pacientes que les han dado infartos. O sea, de tener una enfermedad hemorrágica a tener una enfermedad que es lo contrario, que son los trombos, ¿no? Que son casi todos pacientes con hemofilia leve, digo, pueden vivir casi toda su vida sin el diagnóstico, pero aún así lo hay. Entonces, estamos viviendo cambios muy interesantes que son un reto para nosotros los hematólogos de adultos. Le digo a los hematólogos de niños, pues sí, sus pacientes van a dejar de ser niños, pero nunca van a dejar de ser adultos, ¿no? Entonces vamos creciendo con ellos, ¿no? O sea, es desde la adolescencia, que son adultos jóvenes, cómo empiezan sus familias, ¿no? Hasta ya otro tipo de enfermedades, infartos, que son abuelitos, ¿no? O sea, otra generación que pueden, ¿no? Tienen hijas que pueden ser portadoras, etcétera. Entonces es interesante ver ahora sí que a las familias con hemofilia desde un inicio, cómo se van conformando y cómo van cambiando y actualizándose los tratamientos. ¿Pueden trabajar? ¿Pueden incluirse ya en la vida socioeconómica? Pues sí, la mayoría de los pacientes trabajan. Antes muchos de nuestros pacientes estaban incapacitados porque verdaderamente tenían dificultades de movilidad, pero la mayoría de los pacientes ahora trabajan, o sea, están incorporados a la vida laboral, a la vida estudiantil, a la vida de familia, o sea, viajes. Tengo un paciente que me acaba de decir, oye, es que puedo pasar al hospital porque me voy a ir de viaje, ¿no? Tenemos factores que aguantan ya sin estar refrigerados, porque el factor siempre tendría que estar refrigerado. Entonces lo pueden llevar a donde tengan que ir, ¿no? Entonces a su viaje, ¿no? O sea, que tengo que salir de viaje de trabajo o de vacaciones, o sea, se pueden llevar el factor, se los recomendamos. O sea, tú llévate tu factor para donde vayas, no pasa nada. Es mejor que lo tengas si tienes una urgencia, a que tengas una urgencia de dónde quedó el factor, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho, realmente ha revolucionado para nosotros el tratamiento. Hay muchos pacientes que todavía están resistentes, que tienen miedo a estarse poniendo el factor, ¿no? Porque hay algunas complicaciones como el desarrollo de anticuerpos en contra del factor, pero bueno, es un tema completamente aparte. También ya hay tratamientos innovadores para eso. Entonces, ese es uno de los objetivos, que las personas con hemofilia vivan una vida lo más parecido a que no tengan hemofilia. Entonces, eso es un objetivo también para nosotros, ¿no? O sea, no me sirve de nada tener al paciente encadenado en casa, no por mí, mejor que se ponga su factor, que trabaje de ejercicio, viaje, ¿no? Hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, para deporte como para estar todavía condenados a estar en cama, ¿no? Ahora claro, sí que... de por sí en esta pandemia no hemos estado muy encerrados y el miedo ha acrecentado, y más con los pacientes que tienen alguna enfermedad de este tipo, pues yo creo que las familias se han sentido un poco temerosas, ¿no? Y bueno, para cerrar nuestro tema, ¿cuáles son las novedades, doctora, que se encuentran pues ya en esta modernidad para los pacientes y en relación a los métodos, a los tratamientos? ¿Qué es lo que se está viviendo actualmente en relación a la hemofilia? Pues tenemos factores recombinantes de varios tipos o de varias marcas. Estamos en espera de que entren los factores de larga duración. Estamos viendo cómo va a ser eso. A veces no depende de nosotros, ¿no? Como médicos, sino de los tomadores de decisiones de las agencias regulatorias. Y tenemos otro tratamiento que se llama emicizumab, que es un anticuerpo que hace la función del factor 8, pero no es factor 8, es una cosa complicada a veces de entender, inclusive hasta para nosotros, que sirve para los pacientes que tienen el inhibidor, el famoso inhibidor, que es un anticuerpo en contra del factor 8, ¿no? O sea, como yo no tengo factor 8 porque tengo hemofilia, a la hora que me pongo en contacto con ese factor 8 lo reconozco como una cosa ajena y hago anticuerpos en contra de él.
Entonces, la primera estrategia es hacer una cosa que se llama erradicación del inhibidor, para tratar de que ese inhibidor desaparezca completamente, ya no lo ataque, diga, yo tenga una tolerancia inmune, diga, no, siempre sí lo reconozco y pueda seguir mi tratamiento con factor 8, y en caso de que ya no pueda erradicar ese inhibidor, no pueda desaparecer, entonces damos este tratamiento que es de los más novedosos del mundo, y pues también lo tenemos. No lo tenemos disponible para el 100% de los pacientes por su costo, pero cuando menos para los pacientes que tienen inhibidores, que antes también su expectativa de vida y su expectativa funcional era baja porque no había muchos tratamientos, pues ha ido mejorando muchísimo la calidad de vida. Entonces, pues hacia eso vamos, hacia emparejar a la persona con hemofilia con la persona que no tiene hemofilia y que pueda llevar una vida prácticamente normal o casi normal. Digo, no es lo mismo que yo tenga que inyectarme en la mañana antes de salir de mi casa el factor, pero bueno, ya no estoy condenado a estar sin moverme, sin hacer nada. Los niños son personas que son muy activas, algunos niños varones sobre todo son más activos, entonces pues sí es muy difícil, si no te subas ahí, bájate de ahí, no juegues con tus amigos, y ahora ya decimos juega, haz, fortalece, digo, no ir al box, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Ni al judo ni al karate, pero sí que traten de integrarse en la vida. También lo hemos visto con la pandemia, ¿no? O sea, los niños han sufrido mucho en esta integración, y entonces esta falta de integración a la vida cotidiana, pues entonces queremos también que los pequeños que tienen hemofilia se integren con el resto de los niños y no se sientan aislados, excluidos, claro, sí. Exactamente. Bueno, y para la doctora María Teresa, ¿qué es lo que viene? Cuéntenos cuáles son pues sus proyectos en este año, ahora que nos estaba comentando al inicio del programa, que se encuentra pues precisamente en un entrenamiento relacionado con las hemorragias y con pues la enfermedad, algunas enfermedades que tienen que ver pues con su especialización, que es la sangre. ¿Qué es lo que viene para la doctora María Teresa? ¿Qué planes tiene? ¿Cuándo regresa a México? Yo regreso a México el próximo mes. Fue un entrenamiento que empecé en el 2020, cuando estuvo la pandemia, lo tuve que interrumpir, regresé a México, ahora que ya podemos viajar, voy a terminar con esto, de ver cuáles son los otras enfermedades hemorrágicas, además de la hemofilia, que también pues son deficiencias de otros factores, como te decía, tenemos muchos, ¿no? O sea, si estos son el 8 y el 9, pues también tenemos el 7, el 5, ¿no? De otros factores de la coagulación, de las plaquetas y la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad también hemorrágica más frecuente, pero menos diagnosticada. Entonces, regresar, ¿no? Mi plan es regresar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al hospital, para que podamos estar lo más cercano a los adelantos tecnológicos y de tratamiento que están en lo que llamamos países del primer mundo, los países más desarrollados, que yo creo que no es una utopía. Tenemos suficiente para tener un tratamiento bastante adecuado, cosas que yo les digo, esto es como un sueño para mí, bueno, pues para los pacientes también, y en eso trabajar con el instituto, yo porque ahí trabajo, pues bueno, es mi prioridad, y porque ahí tenemos a la mayoría de los pacientes que tienen hemofilia. Vamos a ver qué nos depara con esta aparente unificación, etcétera, y también tratar de ayudar en lo que se pueda a que en el INSABI los pacientes también tengan el tratamiento. Entonces, yo colaboro con la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, más en la parte de von Willebrand, pero sobre todo en esto de proyectos, de cómo vamos a utilizar los nuevos factores, cuáles son las medidas terapéuticas que hay que llevar, y pues como te decía, la consolidación del Centro Integral de Tratamiento de la Hemofilia, porque la hemofilia no es una enfermedad que solamente sea del hematólogo, es del hematólogo, del ortopedista, de los químicos, de los rehabilitadores, porque pues los pacientes no nada más son el factor, ¿no? Son pacientes que tienen hemorragias en las articulaciones, que necesitan rehabilitación, que necesitan atención de dentista, etcétera, ¿no? O sea, y a veces también acompañamiento emocional. Es lo que les digo cuando dicen, ir al psicólogo, es que no estoy loco. No, pero a veces el ser diferente o tener una enfermedad que no se me va a quitar, porque la hemofilia hasta ahora es incurable, pues nos ofrece retos de otros tipos, no tanto para las mamás como para los papás, como para los hermanos, porque
no todos a veces en la familia tienen hemofilia, o sea, habrá hermanos que tienen y hermanos que no. Entonces, pues todo eso también necesita de especialistas en la salud mental. Ya también lo vimos en la pandemia, que eso es muy importante. Entonces sí les conmino a que si tienen dudas que los hematólogos no les podamos contestar o requieren acompañamientos emocionales porque se sienten incómodos con la enfermedad o no saben qué es lo que va a pasar o sienten culpa, pues hay profesionales para todo. Así como si voy al dentista porque necesito tener dientes limpios, pues voy al psicólogo porque necesito tener mente clara, ¿no? Entonces todo eso hace un todo. Eso es otro objetivo, el lograr que haya centros integrales de tratamiento de la hemofilia, donde veamos desde la mamá embarazada que puede tener un bebé con hemofilia hasta el hemofílico de la edad adulta que requiere pues otro tipo de tratamientos, ¿no? Tratamientos cardiovasculares, de nefrología, diabetes, etcétera. Sí es, pues sí es importante porque si de por sí no, nosotros sin tener una enfermedad de este tipo necesitamos un apoyo emocional en algún momento para buscar este equilibrio, pues más las familias que entran, no solamente es el enfermo, ¿no? Sino toda la familia entra en una dinámica muy especial y se tiene que saber tratar al enfermo para poder ayudarlo y que se sienta bien y viceversa, el enfermo tal vez a lo mejor estamos haciendo algo mal como familia y podemos resolverlo como grupo. Es muy importante el apoyo de la familia, muy cierto. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Doctora, ha sido de verdad un placer platicar con usted, un honor, por supuesto, y espero que esta información le sirva a mucha gente, que sea una información que haga que se acerquen a los centros en donde pueden apoyarlos y bueno, saber que el Seguro Social tiene esta especialidad es de verdad muy importante. Entonces los invitamos a que investiguen, a que si ustedes como papás ven algo que no está bien, que está fuera de lo común, o ustedes como doctores también encuentran como que algo no es correcto, pues dijera la doctora, que se prenda el foco y que se haga el estudio necesario. No es tan complicado, doctora. Exacto. Más vale que digan, ay, no fue nada, a que dejemos pasar una enfermedad que pueda ser muy grave. Pues Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer estar aquí contigo, con tus radioescuchas. Es una gran oportunidad para hablar de esta enfermedad que es rara, se encuentra dentro de las enfermedades raras, pero que no por eso es menos importante. Así es, muchísimas gracias a todo el auditorio. Nos siguen escuchando, ya saben, a través de La Mejor Estación y a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Nuestro tiempo ya se terminó. No olvides contactarnos a través de nuestra página de Facebook. Nosotros nos escuchamos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Esto fue De Tripas Corazón con Gaby Gabriel a través de La Mejor Estación. 106.5 FM, La Brava del Sur.